Ministerio Adventista Sehar Hazul presenta. Un legado olvidado. 4. Patrones de una verdadera reforma. Hemos visto en toda la historia del pueblo de Dios que nosotros tenemos raíces. Dios nos ha originado como pueblo desde milenios atrás. Pero esa historia no debe olvidarse y esa historia no ha sido puesta por Dios para que nosotros la olvidemos. Esa historia se llevó a cabo precisamente para que el pueblo que está viviendo en esta época, en este tiempo del fin, podamos entender cómo es la manera de actuar de nuestro Dios, podamos comprender su personalidad, su carácter y andar por el camino correcto. Un legado olvidado, parte 4. Patrones de una verdadera reforma. Un breve recorrido por nuestras raíces. Vamos a hacer un repaso. El primer sábado estuvimos estudiando un legado que estamos olvidando. Si recordamos, la cita que hemos colocado como insignia de ese tema es Conflicto de los siglos, la página 67. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Entonces, al final del tema nos preguntábamos, ¿lo hemos hecho? ¿Hemos ocultado la palabra de Dios? ¿La hemos encadenado bajo los escombros del error, la herejía y la superstición? En el segundo tema estudiamos otro legado, el legado número 2. También tenemos una cita que nos ayuda a recordar esa parte, conflicto de los siglos 564. Hubo un tiempo en que los protestantes valoraban mucho la libertad de conciencia. Recordemos que estábamos haciendo un paralelo entre libertad de conciencia y lo otro era sencillamente una pantomima que se nos hacía creer que era libertad de conciencia. Nos estaban dando un permiso para poder expresar algunas de nuestras grandes verdades, pero no todas. Entonces, la libertad de conciencia se compró a un precio bastante alto. La sangre de nuestros antepasados, aquellos mártires, enseñaban a sus hijos, ellos, aquellos protestantes antiguos, enseñaban a sus hijos a aborrecer el papado. ¿Por qué? Porque el papado es el enemigo número uno de la libertad de conciencia. Estamos en tolerancia religiosa, pero no estamos en libertad de conciencia. Y sostenían ellos que buscar armonía con Roma sería traicionar la causa de Dios. Es importantísimo este principio. Cuán diferentes son ahora los sentimientos que se expresan en el protestantismo referente a Roma. Pero para los antiguos protestantes, los verdaderos protestantes, ellos enseñaban que tratar de buscar armonía con Roma o congeniar con Roma era traicionar la causa de Dios. Y concluíamos con una pregunta, ¿no? ¿Traicionaremos la causa de Dios o estaremos traicionando la causa de Dios? Y el sábado inmediatamente anterior estábamos viendo otro legado que hemos olvidado y que también nos fue dado desde esa época. El primero, la Biblia. Los protestantes, aquellos que el Señor levantó, nos rescataron la palabra de Dios y nos la dieron. El segundo, nos dieron la libertad de conciencia, aunque les tocó ir al martirio y les tocó entregar su sangre, sus cuerpos quemados y despedazados para lograrlo. Y la tercera, ¿qué es la justificación por la fe?
Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Si nosotros notamos, el primer legado es la base de todos. La palabra de Dios es la base de la libertad de conciencia y de la justificación por la fe. De manera que si se oculta la palabra de Dios, los otros dos están también tapados. Entonces Satanás, con toda esa experiencia que obtuvo en esa época, ahora ya no nos está quitando la Biblia. Nos está dejando Biblias, cantidades de Biblias en todos los hogares quizás, pero no la estamos estudiando ni le creemos a ella. No le creemos a la palabra de Dios. Entonces, no entendemos qué es libertad de conciencia y tampoco vamos a entender qué es la justificación por la fe, porque la palabra de Dios lo expresó. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Y nos preguntamos, ¿la tenemos? ¿Tenemos la justificación por la fe? Estábamos estudiando un texto bastante importante que nos estaba hablando acerca de que Cristo es sabiduría, justificación, santificación y redención. En Cristo tenemos todo. ¿Hemos recibido entonces a Cristo? Tres legados olvidados. ¿Los vamos a retomar? ¿Seguiremos como estamos? ¿O vamos a abrir nuestros ojos y darle las gracias a Dios porque ha trazado un camino con sangre, no solamente la sangre de nuestro Señor Jesús, sino las de cada uno de los mártires que han caído por defender la verdad y por mantener la bandera de la luz en alto? Ese camino ya lo transitaron ellos y miles lo han transitado. Nosotros no hemos empezado siquiera a transitarlo. Apenas estamos abriendo los ojos por la bondad de nuestro Dios. Entonces, recordemos, la Biblia, la libertad de conciencia y la justificación por la fe, tres legados que hemos recibido de nuestros antepasados. ¿Dónde los encontramos? En la historia sagrada, la historia que el Señor ha escrito para nosotros hoy. Así que hoy vamos a tener un recorrido por algunos principios guiadores de las reformas antiguas y vamos a ir desde la época de Noé y vamos a ver solo una parte de lo que es las verdaderas reformas que han transformado el mundo y que de una u otra forma lo han hecho eh, temblar. En la época de Noé, ¿cuál era el contexto de lo que había y por qué se necesitó una reforma? ¿Por qué Dios vio conveniente que hubiese una reforma? Por eso el contexto de la época de Noé, dice Patriarcas y Profetas, era este. Los hombres expulsaron a Dios de su conocimiento, empezando por ahí, ¿qué sacaron? A Dios de su conocimiento y adoraron a las criaturas de su propia imaginación. Si ustedes pueden ver la imagen ahí, pueden tener una pequeña idea de lo que posiblemente ellos estaban haciendo. Y como resultado, se fueron degradando cada vez más. El hombre no ascenderá más alto que sus concepciones de verdad, pureza y santidad. Si la mente nunca se exalta por encima del nivel de la humanidad, si no se eleva por la fe para contemplar la sabiduría y el amor infinitos, el hombre continuará hundiéndose cada vez más bajo. Y estos antediluvianos fueron así, se fueron hundiendo cada vez más porque sacaron a Dios de su conocimiento. Entonces, ¿qué más había? Dice que en esa época, el mismo libro, la página 91, párrafo 3, la poligamia había sido introducida tempranamente en contra del arreglo divino original. Entonces, esta raza se estaba yendo en contra de dos cosas. Primero, el conocimiento de Dios y segundo, de las instituciones que el Señor colocó para mostrar su poder creador, que fue el matrimonio. Notan ustedes, conocimiento de Dios se va y el matrimonio se deshace. Ni la relación matrimonial ni los derechos de propiedad en esa época fueron respetados. Entonces, ¿cómo estaba esa sociedad? Mire cómo lo sigue describiendo. Y los hombres se regocijaban en sus actos de violencia. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Está pasando lo mismo, porque lo que pasa en los noticieros, con todas esas atrocidades, eso es lo que están haciendo. En vez de exaltar las buenas virtudes, están exaltando la violencia y el pecado. Se deleitaban en destruir la vida de los animales. Increíble, ¿no? Y hoy,
se deleitan en destruir la vida de los animales y el uso de la carne para alimentarse los hacía aún más crueles y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con una indiferencia asombrosa. Este retrato de esta situación es muy similar a lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué fue lo que hizo que ellos se volvieran sedientos de sangre y más crueles? El consumo de carne y la destrucción de la vida de los animales. Llegaron a considerar la vida humana con una indiferencia asombrosa. Solo pensemos, hermanos, el contexto de la reforma en la época de Noé era este: poligamia, incredulidad, actos de violencia, glotonería. Miremoslos. Había apostasía, había apostasía. Había idolatría, había idolatría. Había degradación, degradación. Violencia, también. Glotonería. 5 elementos que se hallaban en esa época. Miremos otra reforma que conmovió el mundo también. La época de Moisés. Miremos los principios guiadores de las reformas en la época de Moisés. ¿Qué había en la época de Moisés? Patriarcas y Profetas, la página 258 nos dice: en su esclavitud, los israelitas habían perdido hasta cierto punto el conocimiento de la ley de Dios y se habían apartado de sus preceptos. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Se había apartado de la ley de Dios y de sus preceptos. El sábado había sido generalmente ignorado y las exigencias de sus capataces hacían aparentemente imposible su observancia. Si ustedes notan, en la época de Noé desterraron a Dios de sus pensamientos. ¿Qué es lo que nos muestra realmente quién es Dios? El sábado, como Dios creador. Entonces, ¿el sábado en la época de Noé fue pisoteado? Claro que sí. ¿Y fue pisoteado por su pueblo en la época de Moisés? También. Pero Moisés había mostrado a su pueblo que la obediencia a Dios era la primera condición para la liberación. ¿La obediencia a quién? A Dios. Era la primera condición para la liberación. Y los esfuerzos que ellos hacían para restaurar la observancia del sábado habían llegado a la atención de sus opresores. Y empezaron a decir: están desocupados. ¿Eso es lo que quieren? Pues entonces vamos a duplicarles el trabajo. ¿Qué más había en la época de Moisés? El mismo libro, la página 260, el párrafo 2. Muchos se contentaron con permanecer en esclavitud antes que enfrentar las dificultades que conllevaban al traslado a una tierra extraña. Muchos se quedaron en Egipto y no solamente se quedaron en Egipto mirando cómo salían los otros, sino también se quedaron en Egipto. ¿Por qué? Porque los hábitos de algunos se habían parecido tanto a los egipcios que prefirieron vivir en Egipto. Solamente miremos ese principio importante. Se asemejaron tanto a los egipcios que prefirieron quedarse. Entonces, al contemplar su justicia, su poder y su amor, elegirían abandonar Egipto y entregarse a su servicio. La tarea de Moisés habría sido mucho menos difícil si muchos de los israelitas no se hubieran corrompido tanto que no estuvieran dispuestos a salir de Egipto. Muchas de las preguntas que nos hacemos a veces: ¿por qué Cristo no ha venido hoy? Una de las razones puede ser porque nosotros nos hemos asemejado en hábitos tanto al mundo o a Egipto que preferimos vivir aquí en Egipto. Algún hermano nos decía hace muchos años, nos decía él: oiga, el cielo debe ser aburrido porque imagínense toda la eternidad mirándonos las caras los unos a los otros. Ese es un hermano, una persona que podía tener los hábitos tan parecidos a los de este mundo que no quería salir de acá. ¿Pensamos nosotros a veces así? Estamos tan cómodos todavía en este mundo que nos da pereza leer las escrituras, que nos da pereza estudiar a profundidad lo que Dios tiene para nosotros. Miremos las características o los principios que había en el contexto de la reforma en la época de Moisés. ¿Había apostasía? Había apostasía. ¿Había idolatría? Había idolatría. ¿Había esclavitud? Había esclavitud. ¿Había violencia? También. Y había glotonería. Si ustedes recuerdan, el pueblo de Israel deseó las ollas de Egipto. No querían el maná. La reforma pro salud que Dios les había dado al pueblo de Israel la rechazaron.
La reforma pro salud que Dios le dio al pueblo antediluviano la rechazó porque prefirieron consumir carnes. ¿Y qué prefirió el pueblo de Israel? Las ollas de Egipto. También las desearon porque el maná para ellos les parecía muy desagradable. Muchos les pasa lo mismo hoy. Los alimentos que Dios ha dejado para el consumo de nosotros en su bondad y misericordia les parecen insípidos, sin sabor, desagradables. Continuemos con otra reforma que también conmovió al mundo. Recuerden que llevamos la época de Noé, la época de Moisés y ahora vamos a la época del mayor reformista del mundo, Jesús. Miremos qué pasaba. El deseo de toda la gente, en la página 30, párrafo 1 dice, en el momento del nacimiento de Cristo, los romanos reclamaban el derecho de nombrar y destituir al sumo sacerdote, y el cargo a menudo se aseguraba mediante fraude, soborno e incluso asesinato. No era Dios quien elegía a los líderes del pueblo de Israel. Entonces, por lo tanto, no eran los ungidos de Dios, era Roma quien lo hacía. ¿Ven ese principio tan interesante? ¿Cómo estaba entonces el pueblo de Israel en la época de Jesús? En esa tercera reforma mundial estaba en apostasía. El cargo de sumo sacerdote se aseguraba mediante fraude, soborno y a veces asesinato. Y así pasaban al frente a oficiar como si fueran los santos. Así el sacerdocio se volvió cada vez más corrupto. Sin embargo, los sacerdotes todavía poseían un gran poder y lo empleaban con fines egoístas y mercenarios. Noten que esto es muy parecido a lo que está pasando hoy. El pueblo estaba sometido a sus exigencias despiadadas y también soportaba fuertes impuestos por parte de los romanos. ¿Quién creen ustedes que está controlando el mundo hoy? ¿Quién cree que está hoy diciendo qué estudiar en las universidades? ¿Quién cree que está determinando quién puede ser y quién no puede ser? ¿Podrán llamar ungidos del Señor a los que lideran el pueblo hoy? El pueblo estaba sometido a sus exigencias despiadadas. La codicia, la violencia, la desconfianza, la apatía espiritual estaban devorando el corazón mismo de la nación. Entonces, ¿cómo estaba el pueblo de Israel cuando Cristo vino a hacer esa reforma? ¿Cómo estaba? ¿Y qué le pasó a Jesús por hacer esa reforma? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a Noé? ¿Qué le hicieron a Moisés? Si nosotros, que eso lo vamos a ver más adelante, estamos apenas en el contexto y vamos a ver cómo la reforma tiene un paralelo. En todas estas reformas siempre ha habido unos patrones que son los mismos. Para que se hiciera una reforma en la época de Noé, tuvo que haber llegado el colmo de la apostasía. Para que se hiciera una reforma en la época de Moisés, el pueblo debía estar en esclavitud y apostasía, oscuridad tremenda. Y para que se hiciera una reforma en la época de Jesús, ¿cómo estaba el pueblo? Estaba en oscuridad y apostasía. El pueblo al que Dios había llamado para ser el pilar y fundamento de la verdad, se había convertido ¿en qué? En representante de Satanás. No nos sorprendamos de que hoy veamos apostasía en las filas del profeso pueblo de Dios. Es el contexto de la verdadera reforma. Es por ahí donde nosotros tenemos que estar viendo que el Señor va a iniciar la verdadera reforma y la última, quizás, esperamos que sea la última, que se haga en este mundo. El pueblo que Dios había llamado para ser el fundamento de la verdad se había convertido en representante de Satanás. Estaban tomando un camino para tergiversar el carácter de Dios y hacer que el mundo lo viera como un tirano. Este principio lo hemos visto en lo que hemos estudiado. Siempre Roma ha intentado desvirtuar el carácter de nuestro Dios y quiere hacerlo ver como un tirano. Así lo hicieron los israelitas. Los mismos sacerdotes que ministraban, al presentar las ofrendas sacrificiales, actuaban como en una obra de teatro. Eso está pasando hoy en el mundo protestante, hermanos. Los pastores y los ministros que pasan a predicar allá están actuando como en una obra de teatro. No están convertidos. Las ordenanzas que el propio Dios había establecido se convirtieron en medios para cegar la mente y endurecer el corazón. Increíble. Pero esa era la condición del pueblo de Israel, no es la nuestra, ¿verdad? Eso era allá ellos.
Dios no podía hacer más por el hombre a través de estos canales. Todo el sistema debía ser barrido. Otro importante principio, mis hermanos. Cuando Dios hace una reforma, el sistema antiguo se barre, de ahí no se saca nada. ¿Qué sacó Noé de allá? ¿Qué sacó de allá? Solo los animales, no más. Y sus hijos. Del resto no trajo nada de allá. ¿Qué sacó Moisés de Egipto? Nada. Y los que salieron quedaron en el desierto por incrédulos. Nada se trajo porque ese sistema debe ser barrido. Eso mismo pasó con Jesús, eso mismo pasó con Lutero, eso mismo pasará hoy. Lo que había establecido como pueblo que ha entrado en apostasía no se debe seguir, ni se debe traer nada de allá. Entonces, en la época de Jesús, ¿qué había? Apostasía, había engaño, había esclavitud, había violencia y había hipocresía. Son los mismos principios que hemos visto. Miremos las reformas más cercanas a nosotros, en la época de Lutero. Esta época de Lutero representa la época de Wycliffe, la época de Hus, porque ellos empezaron esa reforma porque fue en varios años. Pero Lutero fue el que Dios escogió para sentar las bases de la real reforma de esa época. ¿Cómo se encontraba en esa época el sistema religioso que había apostatado y la sociedad en general? Todavía era un verdadero hijo de la iglesia papal y no pensaba que alguna vez sería otra cosa. En la providencia de Dios fue llevado a visitar a Roma. En un convento de Italia quedó maravillado ante la riqueza y la magnificencia y el lujo que presenció. Dotados de ingresos principescos, los monjes vivían en espléndidos aposentos, se vestían con las túnicas más ricas y costosas y festejaban en una mesa suntuosa. Regresémonos hacia la época de Noé. ¿Qué hacían ellos? Comer y beber, festejar, espléndidos aposentos, ingresos principescos. ¿Qué hacían en la época de Moisés? ¿Qué querían? Comer y beber y estar bien. ¿Qué hacían en la época de Jesús? ¿Qué tenía el sumo sacerdote? ¿Quién era? ¿Era cualquier, digámoslo así, esclavo, cualquier pescador? No. ¿Qué pasaba en la época de Lutero? Lo mismo. Con dolorosos recelos, Lutero contrastó esta escena con la negación y las dificultades de su propia vida. Su mente se estaba volviendo perpleja. Cuando entró a Roma, vio que existía iniquidad entre todas las clases del clero. Escuchó chistes indecentes de los prelados y se horrorizó ante sus terribles blasfemias. Incluso durante la misa, recuerden que él era católico, al mezclarse con los monjes y los ciudadanos, encontró la disipación y el libertinaje. Ah, es increíble, escribió, los pecados y atrocidades que se cometen en Roma. Hay que verlos y oírlos para creerlos. De modo que es natural, que es habitual decir, si existe un infierno, Roma está construida sobre él. Es un abismo de donde proceden ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Contexto de Lutero. Había apostasía, había engaño, glotonería, libertinaje, hipocresía. Eran simplemente unos actores. Actuaban y se hacían pasar por santos con saco y corbata, con sus túnicas bien limpiecitas. Le hacían creer al pueblo que eran santos. Miremos en la época de Guillermo Miller. ¿Qué estaba pasando? Recuerden, Lutero, Jesús, Moisés, Noé. Venimos desde Noé y ya vamos a la época de Guillermo Miller. ¿Por qué se conjugó el tiempo para una reforma que haría temblar el mundo en la época de Miller? ¿Cuál era el contexto de eso? Miremos lo que estaba pasando. Se empezó a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo por Guillermo Miller después de que empezó a predicar en el verano de 1844 acerca de los periodos proféticos de 2520, 2300 tardes y mañanas. Esos periodos proféticos llevaron a Miller a entender lo que entendió y empezó a predicar. Pero como los ministros y líderes religiosos se decidieron en contra de la doctrina del segundo advenimiento y deseaban suprimir toda agitación del tema, no solo se opusieron a ella desde el púlpito, noten, sino que negaron a sus miembros el privilegio de asistir a la predicación sobre el segundo advenimiento. ¿Cómo es posible que pueda una persona prohibirle a otra que profesa la libertad de conciencia
ir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Les prohibieron incluso hablar de su esperanza en las reuniones sociales de la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Libertad? ¿Libertad de conciencia o tolerancia religiosa? Ya estaban cayendo, estaban en apostasía en la época de Miller. Así, los creyentes se encontraron en una posición de gran prueba y perplejidad. ¿Por qué? Porque amaban sus iglesias y les costaba separarse de ellas. ¿Cuánto tiempo llevaban ahí? ¿Cuánto tiempo creían que era la verdad? Pero cuando apareció el mensaje del advenimiento predicado por Miller y sus colaboradores y empezó a ver la persecución y la opresión, empezaron a decidir, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que dejar de hablar de eso si está en la palabra de Dios? Entonces ellos, al ver que el testimonio de la palabra de Dios era suprimido y su derecho a investigar las profecías negado, sintieron que la lealtad a Dios les prohibía someterse. ¿Por qué creen ustedes que en el adventismo ya no se predica de Daniel y Apocalipsis a profundidad? Ya no se habla del papado, ya no se habla de esas cosas, porque está pasando lo mismo. El testimonio de la palabra de Dios está siendo suprimido y el derecho que tenemos de investigar la palabra de Él está siendo negado. Entonces sintieron que la lealtad a Dios les prohibía someterse a ellos. Por lo tanto, se sintieron justificados en separarse de su anterior conexión. Y en el verano de 1844, alrededor de 50,000 feligreses se retiraron de las iglesias protestantes para seguir el movimiento de predicación de Guillermo Miller, a los que se les llamó Milleritas. ¿Qué más había en esa época de Guillermo Miller? Recuerden ustedes que la política de Satanás se ajusta a que los hombres retengan las formas de la religión, si es que les falta el espíritu de piedad vital. Después de su rechazo del Evangelio, los judíos continuaron manteniendo celosamente sus ritos antiguos, preservaron rigurosamente su exclusividad nacional, mientras ellos mismos no podían sino admitir que la presencia de Dios ya no se manifestaba entre ellos. Pasó en la época de los judíos cuando Jesús estuvo. Claro, ¿recuerdan al ciego que le dijeron que lo iban a echar del templo porque había sido sanado por Jesús? Para ellos, el ser excluidos del templo era perderse, sacarlos de la gracia de Dios. Esa misma idea la adoptó Roma. Para ellos, hoy se decía, lo vamos a excomulgar de la iglesia. Y eso era una amenaza seria. Esa misma política la adoptaron los protestantes en la época de Miller. Los protestantes empezaron a decirles y a prohibirles, y si no, se van de aquí. Y si se salían de ahí, para ellos era estar perdidos y fuera del cielo. Es la misma política que está adoptada hoy en el protestantismo moderno, si se le puede llamar protestantismo. Si usted está estudiando la palabra de Dios, si usted está estudiando los testimonios a profundidad y empieza a encontrar temas importantes y a compartirlos de una vez, usted es reformista, usted es disidente, ya no puede estar más aquí. Es el mismo espíritu de Satanás. Esa es la política de Satanás. Retengan las formas de la religión. No importa, reúnanse todos los sábados, tengan su escuela sabática, tengan su culto, tengan sus actividades en la tarde, sigan así, tranquilos. Pero la presencia de Dios ya no se manifiesta entre ellos. ¿Por qué? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Apocalipsis 3, que es la iglesia de la Odisea. El Señor está ahí en el versículo 20 tocando. Y si está tocando a la puerta es porque no está adentro, ¿verdad? Es porque está por fuera. ¿Y quién lo sacó? Nosotros lo hemos sacado. La profecía de Daniel señalaba tan inequívocamente el tiempo de la venida del Mesías y tan directamente predijo su muerte que desalentaron su estudio y finalmente los rabinos pronunciaron una maldición sobre todos aquellos que intentaran calcular el tiempo. Lo mismo pasó en la época de Miller. Lo mismo pasó en la época de Jesús. Prohibieron estudiar la palabra de Dios para encontrar precisamente el tiempo en que iba a venir Jesús. Es increíble lo parecido. ¿Qué había entonces en la época de Guillermo Miller? Dícele la gran controversia, la página 378, el párrafo 1. Allí donde exista la causa, seguirán los mismos resultados. Aquel que deliberadamente sofoca sus convicciones de deber
porque interfiere con sus inclinaciones, finalmente perderá la capacidad de distinguir entre la verdad y el error. Entonces todo está bien. No puede distinguir qué es verdad y qué es error. El entendimiento se oscurece y la conciencia se petrifica. El corazón se endurece y el alma se separa de Dios. ¿Qué fue lo que hicieron los antediluvianos? Se separaron de Dios. Entonces, ¿qué vino? Conciencia petrificada, entendimiento oscurecido y corazón también como una piedra, donde el mensaje de la verdad divina es rechazado o menospreciado, allí la iglesia quedará envuelta en la oscuridad. ¿Qué rechazó el pueblo antediluviano? El mensaje del diluvio. ¿Qué rechazó el pueblo de Israel? La salida de Egipto. ¿Qué rechazó el pueblo de Israel en la época de Jesús? El mismo autor del Evangelio. ¿Qué rechazó el pueblo profeso en la época de Lutero? La verdad de la justificación por la fe y la libertad de conciencia. ¿Qué rechazó el pueblo profeso en la época de Miller? La verdad de la segunda venida de Cristo, la verdad de estar preparados porque este mundo va a pasar. ¿Y qué estará rechazando hoy el profeso pueblo protestante? El alma se separa de Dios. Cuando la verdad se rechaza, la mente queda oscurecida y la iglesia quedará sin luz. Los miembros de la iglesia centran sus intereses y energías en las actividades mundanas y los pecadores se endurecen en su impenitencia. Entonces miremos las características de la época de Miller. Había apostasía, había oscuridad, había disensiones, había mundanalidad y había hipocresía. Similares las características o el contexto en la época de Guillermo Miller, para que se dé una reforma. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 6. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque la segunda venida del Señor no será sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Quiero que tengamos en cuenta ese principio. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este texto, mis hermanos, tiene una doble aplicación. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 6, se cumplió una parte. Antes de que Cristo viniera, debía manifestarse la apostasía. Si definimos qué es apostasía, es precisamente el rechazo de la verdad. Y si vamos más allá y nos damos cuenta, ¿quién profesa hoy tener la verdad directa de Dios? En el protestantismo. El protestantismo evangélico ya cayó en la época de Miller. Ellos eran los que han recibido de manos de Lutero, guiado por Dios, la verdad de la libertad de conciencia y la justificación por la fe. Cayeron en la época de Miller. Dios les da una oportunidad, les manda un mensaje, rechazan ese mensaje, salen de ahí sin cuenta nada más y siguen el adventismo del séptimo día. Ellos son los que hoy tienen o profesan la verdad pura, pero tiene que haber la repetición de la historia para que esto se cumpla, para que vuelva otra vez a suceder. Miremos quiénes somos hoy. Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si ustedes notan, en todas las épocas de las reformas pasadas hubo apostasía y el que estaba en apostasía era quien sostenía la verdad, ese pueblo que una vez recibió la verdad de Dios. Y esa apostasía fue general, o sea, la mayoría. Solo unos poquitos pudieron salir adelante y Dios les iluminó. No fue la mayoría. Entonces, cuando habla aquí que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, se está refiriendo a que va a haber
también apostasía. Y no se está refiriendo al mundo, porque el mundo no puede apostatar porque él nunca ha creído en Dios, porque ha sido lo que dice Santiago, el que se constituye en amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces el mundo siempre ha sido enemigo de Dios, no puede estar en apostasía. Se está refiriendo es a los que profesan la verdad. Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Interesante esta conexión. En la época del diluvio, ustedes captan que se pervirtió el matrimonio y al pervertirse el matrimonio, también empezaron a comer desordenadamente. Ellos que tenían una mente más fuerte que la nuestra, tenían apenas 2000 años quizás de haber salido de las manos de nuestro Dios, no estaban tan degradados, sin embargo, su entendimiento se pervirtió. Y hoy, ¿qué podemos esperar? Estaban comiendo y bebiendo. ¿No está el ser humano hoy y el profeso pueblo de Dios envuelto en la glotonería? ¿Saben ustedes, mis hermanos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, estaba siendo glotón y estaban en sobrepeso o estaban obesos? Y que cuando el Señor los pasó por el desierto, les quiso hacer una reestructuración corporal, les quiso hacer una limpieza para que su mente pudiese entender. Así lo dice Deuteronomio. Se engordó Jesurún, dice él, y dio coces, dio golpes como un borracho. Hace unos años el sobrepeso no era tenido casi ni en cuenta. Hoy no. Hoy es diferente. ¿Y eso por qué está pasando? Porque estamos comiendo y bebiendo de una manera glotona. Y si hablamos del matrimonio, casándose y dándose en casamiento, ¿qué está pasando hoy? No se casan, se divorcian, vuelven a casarse y vuelven a divorciarse y vuelven a casarse. Esos dos situaciones, recuerden que por la comida entró el pecado y por el pisoteo del matrimonio en la época de Noé fue que esa raza se degradó tanto. Entonces no entendieron lo que Noé les quería predicar y los que Noé les quería decir. No lo entendieron. ¿Y qué pasaba en la época de Lutero? ¿Recuerdan ustedes a esos sacerdotes comiendo? No, tranquilo, coma, eso no se preocupe, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Tranquilos, eso no tiene nada que ver. Pero es que mire que mi esposa me dejó y quiero volver. Tranquilo, cáses, esto no se preocupe. Dice el Señor, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire lo que dice Jeremías 8:5. ¿Para quién es esto? El apóstol Pablo dice que estos profetas escribieron para nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces esas profecías son para nosotros. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua abrazaron el engaño y no han querido volverse? ¿A quién se refiere? ¿Al pueblo de Israel? El pueblo de Israel ya no existe. Entonces, ¿para quién son esas palabras hoy? Para nosotros. Rebeldía perpetua. Miremos esta cita de Jeremías 2:18, que me parece muy, muy bonita. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Qué tienes que ver con las costumbres del mundo para que sigas comiendo y bebiendo y haciendo lo que ellos hacen? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? No estamos bebiendo el agua de donde debemos beberla. La estamos bebiendo del Nilo y del Éufrates, que son ríos paganos. El agua, la fuente de la vida es Jesús. El agua que verdaderamente calma la sed, el Señor se la dio a la mujer que estaba junto al pozo y es Él. Yo soy el agua de vida, pero no la estamos bebiendo porque estamos bebiendo aguas putrefactas del Nilo y del Éufrates, aguas podridas, porque seguimos haciendo lo mismo que el mundo hace. Seguimos participando en las mismas actividades que el mundo participa y pensamos que estamos bien, según lo que dice Apocalipsis 13 en el mensaje a la Odisea. Tenemos todo y no necesitamos nada, pero el Señor nos muestra nuestra verdadera condición. Servicio Cristiano, la página 57, párrafo 2 dice, desde la experiencia de Elías, durante esos días de desánimo y aparente derrota, se pueden extraer muchas lecciones, lecciones invaluables para los siervos de Dios
en épocas pasadas, ¿verdad? ¿Qué dice el texto? En esta época que está marcada como está, por un alejamiento general de lo correcto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estamos alejados de lo correcto y el alejamiento es poquito? Medio es general. La apostasía predominante hoy, imagínense, esto lo escribió alrededor de 1890, más o menos. Los testimonios los escribió la sierva del Señor en esa época aproximadamente. Y ya estaba hablando de apostasía predominante. Hoy es similar a la que en el día del profeta se extendió sobre Israel. ¿Queremos saber cómo estamos hoy? Miremos cómo estaba el pueblo de Israel en épocas de Elías. Es sencillo, pero ¿por qué no lo queremos reconocer? Porque somos unos orgullosos, porque así lo dice el Señor. Te crees rico, que no tienes necesidad de nada, pero eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Cómo nos parecemos hoy a Israel? Mire lo que dice. En la exaltación de lo humano sobre lo divino. En la alabanza de líderes populares, exaltación de lo humano sobre lo divino. En la adoración de Mamón. ¿Qué significa eso? El dinero. Pero es que yo, ¿cómo voy a depender de Dios? Yo tengo que trabajar porque entonces, ¿cómo me sostengo? Exaltación de lo humano, alabanza de líderes populares, adoración a Mamón y las enseñanzas de la ciencia por encima de las verdades de la revelación. Le creemos más a los médicos que a lo que Dios dio en sus testimonios, hermanos. Es verdad, y no lo estoy diciendo yo. Las enseñanzas de la ciencia por encima de las verdades de la revelación. Multitudes hoy están siguiendo a Baal. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre la mente y el corazón. ¿De quién? ¿Duda e incredulidad de quién? ¿Del mundo? El mundo siempre ha sido incrédulo. Entonces, ¿de quién es la duda y la incredulidad? De nosotros. Y muchos están sustituyendo los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Han visto cantidades de libros, folletos, revistas, matutinas por todo lado y la Biblia se deja en el rincón. Dos, tres versículos nada más y ya con eso creemos que es suficiente. Es eso lo que está diciendo acá. Sustituyendo los oráculos de Dios por las teorías de los hombres, teorías humanas. ¿Qué fue lo que pasó en la época de Noé? ¿No fue eso? Los hombres nos dicen que nunca ha llovido, entonces no va a llover. ¿No estaban sustituyendo la palabra de Dios por la ciencia? ¿No estaba pasando eso? Las teorías de los hombres alababan a los líderes, exaltaban las obras humanas sobre lo divino. ¿Qué más había y qué más hay hoy? Profetas y Reyes 171. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada por encima de las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios, el estándar divino de justicia se declara sin efecto. Hace poquito estaba escuchando la historia que me impactó de alguien que hablaba sobre salud. Se enfermó, le hicieron una cirugía y el médico le dijo que podía comer todo lo que quisiera, que no había ningún problema. Y alguna persona se acercaba a decirle, pero mire, esto le está haciendo daño, ¿por qué sigue comiendo? No, el médico me dijo y yo tengo que comer así y a los poquitos días murió. ¿No se está sustituyendo la palabra de Dios por la razón humana? La ley de Dios, el estándar divino de justicia, está declarada sin efecto. El enemigo de toda verdad está trabajando con poder engañoso para hacer que hombres y mujeres coloquen instituciones humanas donde debería estar Dios, organizaciones religiosas donde debería estar Dios. ¿Y qué hacen esas instituciones humanas? Hacen que se olvide lo que fue ordenado para la felicidad y salvación de la humanidad. Se está enseñando que la palabra de Dios debe ser el alimento primordial en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros colegios y en nuestras universidades. No. ¿Qué se está enseñando allá? La ciencia humana. Se está enseñando allá sencillamente teorías de origen humano. La razón humana. ¿Qué hay hoy? Apostasía, rebelión. ¿Sí? Hable de la reforma pro salud en algún grupo religioso, a ver qué le dicen. Glotonería, claro. Dos cosas no se le pueden tocar a las personas, ni el bolsillo ni el estómago, porque de una vez protestan, se vuelven rebeldes. No les gusta. Eso ha pasado en todas las épocas en el contexto de las reformas. ¿Hay mundanalidad? Claro que sí. ¿Qué había en las épocas pasadas? Mundanalidad.
¿Hay hipocresía? Claro que sí, hay hipocresía. Hay un teatro en el cual pasan a hablar de, entre comillas, la palabra de Dios, entreteniendo a la gente. Pero la palabra de Dios no transforma los corazones, no tiene el poder que debería ejercer. Y si la palabra de Dios no ha ejercido esa transformación en el corazón de esas personas, ¿qué va a pasar entonces? ¿A dónde van a llegar? Hasta aquí hemos visto algunos principios guiadores en las reformas en el contexto de las épocas pasadas hasta nuestros días. Ahora vamos a ver tres patrones que hay siempre en toda la historia de la humanidad y por los cuales Dios siempre ha actuado. Y lo hace por misericordia a nosotros, para que no nos equivoquemos. Vamos a leer esta cita y pasamos entonces a la otra parte. Profetas y Reyes dice en la página 172. Sin embargo, la apostasía de la época de Elías dice, esta apostasía, por extendida que haya llegado a ser, no es universal. No todos en el mundo son sin ley pecaminosos. No todos se han puesto del lado del enemigo. Dios tiene muchos miles que no han inclinado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan entender más plenamente con respecto a Cristo y la ley. Muchos que están esperando contra toda esperanza que Jesús venga pronto para poner fin al reinado del pecado y la muerte. Y hay muchos que han estado adorando a Baal sin saberlo, pero con quienes todavía está luchando el Espíritu de Dios. No estamos sin esperanza. Todavía hay esperanza, hermanos. A pesar de que hay apostasía, mundanalidad, rebelión, hipocresía, glotonería, todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal, como lo hubo en la época de Elías. Eso es una buena noticia, que gracias a nuestro Dios tenemos nosotros hoy. Hay oportunidad todavía. ¿Se siente incómodo con la vida que lleva? No está tranquilo porque como va, sabe que está mal, sabe que sale cada vez vacío cuando se realiza una reunión, cuando se trata de hablar de la palabra de Dios, sabe que algo falta. El Espíritu de Dios puede estar contendiendo con su corazón y está contendiendo con mi corazón. Miremos entonces el primer patrón, la inmutabilidad de Dios. Miremos qué nos dice Conflicto de los Siglos, página 343. Ninguna verdad se enseña en la Biblia con mayor claridad que aquella de que por medio de su Santo Espíritu Dios dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de salvación. Entonces, cada vez que ha habido una reforma, cada vez que ha levantado Dios a sus líderes para que avancen, es Él que los dirige de una manera especial para que los grandes movimientos de la reforma puedan adelantarse para ayudar y salvar a otros. Los hombres son, en manos de Dios, instrumentos de los que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar. A cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le asignó. Entonces, cada cual recibe cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo. No podemos exigirle a los de la época de Noé que predicaran de las 2300 tardes y mañanas porque ese no era el mensaje para ellos. El mensaje para los de Noé era entren al arca porque viene un diluvio. Esa luz se le dio a Noé y Noé la predicó con firmeza. En la época de Moisés no se podía hablar de otra cosa sino de la salida de Egipto, de su pueblo, hacia el desierto. De eso era que se iba a hablar. Ese era el mensaje que se le entregó a Moisés. Por eso dice que a cada cual le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo. En la época de Jesús también, en la época de Lutero igual y en la de Miller también. Y en nuestra época, todas las luces que han venido desde Noé hasta nosotros se tienen que predicar porque se ha acumulado luz que Dios ha dado con el tiempo, poco a poco. Tribune and Herald del 20 de abril de 1897 dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento están unidos a través del broche de oro de Dios. Si ustedes miran ahí en la imagen, el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen un broche de oro.
Es el broche de oro de Dios, o sea que no podemos desechar el Antiguo ni el Nuevo Testamento, ambos están unidos. No podemos decir, es que eso era para el pueblo de Israel, eso era para esa época. No, es para nosotros toda esa luz acumulada. Necesitamos familiarizarnos con las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Conocemos el Antiguo Testamento, mis hermanos? ¿Sabemos las grandes promesas y verdades que hay ahí? ¿Las hemos estudiado personalmente? ¿Las podemos entender? Dice ahí la escritura, la inmutabilidad de Dios debiera ser claramente vista. Qué interesante. La inmutabilidad de Dios debiera ser claramente vista. ¿Y para qué nos sirve a nosotros saber que Dios es inmutable, que nunca cambia? Porque si actuó de esa manera con su pueblo, asimismo actuará de esta manera hoy. La similitud de su trato con su pueblo de la antigua dispensación y en la actual debiera ser estudiada. Notemos eso. Tenemos que estudiar cómo es que Dios trató al pueblo antiguo para nosotros entender su carácter y entender su verdad. Debido a su misericordia, Dios repite sus actuaciones pasadas. ¿Notan ustedes esto tan importante, hermanos? Dios repite lo que hizo en el pasado. ¿Para qué? Para que nosotros no quedemos perdidos y no entendamos por dónde vamos. Es su bondad la que hace que la historia se repita hoy. Y es por misericordia, porque no lo merecemos. Entonces nos queda fácil a nosotros entender cuál es el paso que sigue si estudiamos la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. ¿En qué punto vamos de la historia? Y no tener que seguir a líderes que están sencillamente confundiendo al pueblo con mensajes que están fuera de foco. Recordemos, su bondad y misericordia nos permite ver la repetición de las actuaciones pasadas de Dios. Él nos ha dado un registro de sus actuaciones pasadas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese registro tenemos que estudiarlo si queremos saber a dónde vamos a ir a parar, si queremos saber si vamos por el camino correcto. Necesitamos estudiarlas cuidadosamente. ¿Y por qué razón debemos estudiarlas cuidadosamente? Porque la historia está repitiéndose a sí misma. ¿Qué está pasando con la historia? Se está repitiendo a sí misma. ¿Por qué cree que estamos estudiando estos temas, hermanos? Porque necesitamos entender que la historia se está repitiendo. No nos sorprendamos de ver apostasía, no nos sorprendamos de ver libertinaje o mundanalidad en el profeso pueblo de Dios. Concentrémonos en prepararnos para que seamos llamados dentro de aquellos 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Que Dios nos pueda dar esa oportunidad si nosotros lo queremos. La historia se está repitiendo a sí misma. Y si la historia se está repitiendo a sí misma, ¿qué pasa cuando usted ve una película 2 veces? En la tercera vez que la ve, ya usted sabe cuál es la escena prácticamente que sigue después de otra. ¿Es así o no es así? Asimismo pasa con nosotros. Por eso en su bondad Dios repite sus actuaciones pasadas porque la historia se está repitiendo a sí misma, para que nosotros no tengamos que desviarnos, no tengamos que apartarnos del camino correcto. Sencillamente vayamos con seguridad por el camino que Él ya trazó desde antes de la fundación del mundo. Somos más responsables que aquellos cuyas experiencias se narran en el Antiguo Testamento, porque sus errores y los resultados de sus errores han sido registrados para nuestro beneficio. Cada vez que nosotros leamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pensemos en que eso es para mí. Estudiémoslo porque es una carta que Dios dio para mí. Necesitamos estudiarlas cuidadosamente, porque la historia se está repitiendo a sí misma. Mensajes Selectos, tomo 3, página 387, dice, la Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Vea qué interesante, hermanos. ¿Habían leído este texto? ¿Sabían que existía ese texto? La historia del Antiguo Testamento se está repitiendo en la iglesia en estos últimos días. El pueblo de Dios está siguiendo los pasos del pueblo antiguo. El pueblo de Dios de hoy está siguiendo los pasos del pueblo antiguo.
¿Por qué Cristo no ha venido? No nos creamos el cuento aquel de que es que porque no hemos predicado la palabra de Dios y el Evangelio. Eso es mentira. Eso es un desvío. Cristo no ha venido es porque usted y yo no hemos representado su carácter. No nos asemejamos a Él. Estamos en apostasía, en rebeldía contra Él, porque la historia se está repitiendo. Y si no creemos esto, le estamos diciendo a Dios mentiroso, porque esto no me lo estoy inventando. Si esa historia del antiguo Israel se está repitiendo en la iglesia de estos últimos días, entonces todo lo que escribieron los profetas del Antiguo Testamento, ¿para quién es? Es para nosotros. Cuando el profeta dice allá que nuestra justicia son como trapos de inmundicia, ¿es verdad o es mentira? Es verdad, porque Dios lo está diciendo y yo lo creo así. Y Dios no cambia, no cambia. Recuerden, hermanos, el pueblo de Israel tuvo mucho tiempo, pero al final fue rechazado. Recuerden, hermanos, que el pueblo tuvo mucho tiempo, el pueblo cristiano, pero al final fue rechazado. Recuerden, hermanos, que el pueblo protestante tuvo mucho tiempo de paciencia a Dios, pero al final fue rechazado. ¿Qué nos hace pensar que el pueblo adventista hoy siga hasta el final? Si la historia me está diciendo y las evidencias me están diciendo otra cosa hoy. ¿Qué nos hace pensar eso? Ojo que no estoy diciendo que va a venir una nueva iglesia porque no son sino 7, me van a decir. Es verdad, eso es así, pero hay un remanente. Ese es el remanente al que nosotros debemos buscar, que está en la palabra de Dios, basados en los principios eternos. Y esas historias se repiten. Miremos este texto. Mensajes Selectos, tomo 3, página 386, dice. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro, de manera que sus profecías son válidas para nosotros. Así que cuando Jeremías dice allá, ¿por qué estás bebiendo del Éufrates? ¿Por qué estás bebiendo del Nilo? ¿O es que usted es de Egipto? ¿Usted es de Asiria? Me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo al pueblo hoy. ¿Y cómo trató ese pueblo a Jeremías? Lo echaron a una cisterna, intentaron matarlo. Aquí las profecías antiguas son válidas para nosotros hoy. No hay nada que se pueda echar por otro lado porque la historia se está repitiendo en la iglesia en estos últimos días. Y si no se está repitiendo, entonces ¿por qué el Señor dice en la última iglesia que precisamente se encuentra en esa condición? Se cree rica, pero no es así, que no tiene necesidad de nada cuando es pobre, desventurada, miserable, ciega y desnuda. ¿Qué buscamos entonces en eso? Miremos lo que dice este texto. Las experiencias registradas de los creyentes de tiempos pasados han de ser un estímulo para quienes vivimos cerca del fin del tiempo. Ustedes y yo no podemos dudar que quienes vivimos cerca del fin del tiempo somos nosotros. Entonces estamos hablando en el mismo lenguaje. No tenemos algún camino nuevo y extraño que pisar en el que otros no hayan tenido una experiencia similar. Los caminos del Señor son inmutables, son los mismos, no cambian. No tenemos que pasar por un camino nuevo por el cual ninguno haya pasado, ¿no? Ese camino ya lo recorrieron todos los antiguos, los que fueron fieles al Señor, porque los caminos del Señor son los mismos, no cambian. Si el Señor les dio una reforma pro salud a los antediluvianos, les dio una reforma pro salud a la época de Moisés, les vino a dar una reforma completa también en la época del Señor Jesús, en la época de Lutero y en la época de Miller, y nos dio a nosotros en su bondad, el último pueblo, la reforma pro salud, la justificación por la fe, el mensaje de la verdadera educación. ¿Qué pretendemos cuando rechazamos eso? ¿Que vamos a entrar al cielo? Si hemos visto que todo el que rechazó la luz que Dios dio para su época se quedó por fuera, ¿creen que para nosotros será diferente? Dios no cambia, es el mismo. El que rechaza una luz se prepara para rechazar la otra, pero el que recibe una luz se prepara para recibir otra, porque así son las leyes de nuestro Dios, porque Dios no cambia, es el mismo. ¿Creen ustedes que para el pueblo de Israel Dios lo trató con severidad? Lo trató con misericordia. ¿Creen ustedes que hoy nos tratará con severidad? Nos trata con misericordia. Pero esa misericordia para el pueblo de Israel se acabó. Al final le dio 490 años y se perdieron. Muchos de ellos se perdieron y Dios los rechazó como nación y pueblo escogido. Levantó otro pueblo, el pueblo cristiano, cuando Cristo vino. ¿Cuánto tiempo le dio al papado? Le dio 1290 días. No se arrepintió, siguió en las mismas, fue rechazado. ¿Quién salió? El protestantismo.
levantó a Lutero y levantó a los protestantes. Ese pueblo salió con todas sus fuerzas basándose en la palabra de Dios y creyendo en la justificación por la fe. Pero también se fue a pique. Tuvo misericordia con ellos, le tocó levantar a otro líder, Guillermo Miller, porque ellos se habían apartado. No será para nosotros diferente. Créanme que no será diferente para nosotros. Miremos otro principio, otro patrón de las reformas antiguas. Ya miramos uno. Esta es la repetición de la historia. Se da porque Dios no cambia, entonces la historia se tiene que repetir. Ustedes ven ahí esa imagen y notan que es un círculo prácticamente que se gira y gira y se repiten las escenas. Eclesiastés 1, 9 y 10. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿No creen que este texto muestra con claridad este principio de la repetición de la historia? Ya fue en los siglos que nos han precedido cuando se pueda decir que hay algo nuevo. No hay nada que se pueda decir que es nuevo. Ya fue en los siglos anteriores. Entonces, lo mismo de ayer será hoy. Nada hay nuevo debajo del sol. Primera de Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué fue lo que les pasó al pueblo de Israel? ¿Y por qué se escribieron esas cosas? Para nuestra amonestación, porque la historia de ellos es nuestro ejemplo hoy. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si Jesucristo es el mismo, la historia se tiene que repetir. Es sencillamente conclusión por ese lado. Profetas y Reyes, la página 393. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran yo soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Entonces, ¿para qué escribió Dios las profecías? Para que nosotros pudiésemos darnos cuenta dónde estamos y lo que esperamos. ¿Qué estamos pretendiendo? ¿Qué estamos esperando? ¿Dónde vamos realmente? Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. El futuro ya tiene un orden establecido. ¿Tenemos que temerle al futuro? No, si sabemos qué es lo que viene y que así será. No tenemos que temerle al futuro, porque el futuro ya tiene un orden establecido. Satanás se ha querido saltar ese orden establecido. Lo ha intentado en varias ocasiones, pero Dios le ha dicho, estése quieto, hasta aquí llegarás, no pasarás. No puede venir Jesús hasta que nosotros no reflejemos su carácter en nuestras vidas. No nos engañemos, no pensemos que es porque nos hace falta la predicación. No es así. El Señor dijo, iré a hacerles lugares en los cielos y volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El tomarse él a sí mismo es verse reflejado en nosotros completamente. Lo que tenemos que buscar hoy es precisamente permitir que Dios grabe su carácter en mí, como dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Cuando reflejemos a Cristo como debe ser reflejado, sencillamente nuestra presencia predicará. Conflicto de los siglos 343 dice, la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía. Qué interesante. Los movimientos de reforma del pasado prefiguran el presente, porque la obra de Dios en la tierra tiene una analogía increíble, siglo tras siglo. En cada gran movimiento de reforma o religioso, los principios que rigen el trato con Dios, con los hombres, son siempre los mismos.
El trato de Dios con nosotros ha sido siempre el mismo, no ha cambiado. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Entonces los movimientos de la historia son análogos a los de hoy. Y si son análogos, ¿por qué no los estudiamos? ¿Por qué no sabemos de eso? ¿Por qué no investigamos a profundidad? Investigando la historia sabemos dónde estamos hoy. La experiencia de la iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. El tercer principio, el patrón número 3, el deber de conocer nuestra historia. Hay un pensamiento que dice que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Testimonios, tomo 6, página 365 dice, el trato de Dios con su pueblo debe mencionarse con frecuencia. Cuán a menudo levantó el Señor en su trato con el antiguo Israel los hitos del camino. ¿Recuerdan que hacía levantar piedras? Cuando pasó Josué el pueblo de Israel al otro lado del Jordán, les dijo que sacaran 12 piedras y hizo un altar a un lado. Esos eran hitos del camino, señales, a fin de que no olvidasen la historia pasada. Ordenó a Moisés que inmortalizase sus acontecimientos en cantos, a fin de que los padres pudiesen enseñárselos a sus hijos. Habían de levantar monumentos recordativos bien a la vista. Debían esmerarse para conservarlos, a fin de que cuando los niños preguntasen acerca de esas cosas, se les pudiese repetir toda la historia. Así eran recordados, y el trato providencial y la señalada bondad y misericordia de Dios manifestadas en su cuidado y en la liberación de su pueblo debía ser repetida. Es necesario recordar con frecuencia a los hermanos jóvenes y ancianos la historia pasada de la causa de Dios. Necesitamos relatar a menudo la bondad de Dios y alabarle por sus obras admirables. Entonces, el trato de Dios con su pueblo no se debe olvidar. Se debe enseñar la historia del pueblo de Dios. Manuscritos Liberados, tomo 1, página 47 dice, todo lo que Dios ha especificado en la historia profética que había de cumplirse en el pasado lo ha sido y todo lo que aún ha de venir en su orden lo será. Dios cumple su promesa y su palabra. Todo lo que Dios ha dado en la historia profética se ha cumplido y lo que hace falta se cumplirá. En la historia y en la profecía, la palabra de Dios presenta el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido se repetirán. Entonces vuelve a repetir ese principio. La historia se va a repetir, se está repitiendo. En el tomo 17, Manuscritos Liberados, la página 4, párrafo 3 dice, las instrucciones del Señor fueron notables y maravillosas fueron sus revelaciones de lo que es verdad. Punto por punto fue establecido por el Señor Dios del cielo. Lo que era verdad entonces es verdad hoy. Ese es un principio importantísimo. Por eso necesitamos saber qué fue lo que Dios estableció en la historia del pueblo antiguo. Por eso necesitamos conocer nuestra historia para que no nos engañen. Nos digan que el mensaje del primer ángel se va a predicar en tal parte y que el mensaje del tercer ángel se va a predicar en otro lado, cuando esos mensajes ya se predicaron. ¿Y qué sabemos de esos mensajes? ¿Qué son? Realmente, ¿qué predicó Guillermo Miller en el primer mensaje del ángel? Que fue el primero que Dios usó para predicar ese mensaje. ¿Qué era lo que Miller predicaba? ¿Qué era lo que decía? Ni siquiera eso conocemos. Por eso necesitamos saber que eso que él predicó en el pasado fue verdad y es verdad hoy. Que lo que Lutero predicó fue verdad en esa época y lo sigue siendo hoy. Que lo que Cristo predicó fue verdad en esa época y sigue siendo verdad. Que lo que Moisés dio y habló a su pueblo sigue vigente hoy. Y lo que Noé dijo igual. Entonces tenemos la luz acumulada de todas esas épocas. Tenemos la luz acumulada de todos de esas historias. Entonces necesitamos estudiar la historia, ver nuestro pasado para saber que lo que era verdad allá sigue siendo verdad aquí hoy. Conclusión. Sabemos que la inmutabilidad de Dios es así. Dios es el mismo siempre, nunca cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. De manera que de ahí podemos extractar muchas enseñanzas para nosotros hoy. Cristo es el mismo. La repetición de la historia se está dando en la iglesia.
Eclesiastés 1:9 nos decía, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y el tercer punto es el deber de conocer nuestra historia. Necesitamos aprender de nuestro pasado, porque todo lo que se escribió en tiempos pasados, dice Romanos 15:4, para nuestra enseñanza se escribió a fin de que mediante la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Los patrones de la reforma están dados, están los hitos de la fe, están establecidos desde Noé hasta nuestros días. Solamente tenemos que mirar el pasado para poder saber por dónde es el camino. Las señales que Dios puso en ese camino nos indican hacia qué dirección avanzar. Si no conocemos la historia de nuestros ancestros, de nuestros antiguos, estaremos condenados a perdernos, porque cualquiera que venga con un mensaje diferente, sencillamente irá detrás de ese. Pero ya se establecieron las verdades en la época antigua. Solo nosotros necesitamos estudiarlas, conocerlas, para familiarizarnos con ellas. Preguntémonos, ¿confiaremos en nuestro Dios o confiaremos en los hombres? ¿A quién debo dar la oportunidad de mi confianza? ¿A Dios o al hombre? Todo está escrito en su palabra, lo que necesitamos para avanzar. Nos dio de más los testimonios para que pudiésemos comprender con más profundidad. Nos permite todavía la experiencia pasada de aquellos reformadores. Nos permite comprender aquella experiencia de esos mártires que dieron su vida por rescatarnos la palabra de Dios, la justificación por la fe, por rescatarnos de la oscuridad y permitirnos a nosotros hoy gozar de esa verdad. ¿Estaremos apreciando esos esfuerzos? Que nuestro Dios nos ayude y nos permita avanzar en el camino que Él ha trazado desde hace mucho tiempo y por el cual ya han pasado miles de personas.